Anciana fue abandonada por su hija en la alcantarilla, pero lo que encontró allí, Guillermina Beltrán jamás imaginó que a sus 72 años su propia hija sería capaz de tamaña crueldad. Lo que comenzó como una discusión más sobre su independencia terminó de la peor forma posible, con ella cayendo en el oscuro y húmedo sistema de drenaje de la ciudad. Fue durante aquella tarde de martes que todo cambió para siempre. Araceli había llegado a casa con esa mirada determinada que Guillermina ya conocía bien. Era la misma mirada de cuando decidió que la madre ya no podía manejar, la misma de cuando vendió los muebles antiguos sin preguntar, la misma de cuando empezó a hablar sobre residencias. «Mamá, necesitamos hablar en serio sobre su futuro», dijo Araceli, sentándose en el sillón de la sala con una carpeta llena de papeles. «¿Qué futuro, Araceli?» «Yo estoy bien aquí en mi casa», respondió Guillermina, continuando doblando la ropa que había sacado del tendedero. «Usted no está bien para nada. Ayer olvidó la estufa encendida. La semana pasada se perdió volviendo del mercado. Ya hablé con el doctor Ricardo y él está de acuerdo en que el asilo de ancianos es la mejor opción». Guillermina dejó de doblar la ropa y encaró a su hija. 45 años de vida, y Araceli aún no había aprendido a conversar en lugar de simplemente decidir. «Yo no voy a salir de mi casa. Esta casa tiene 50 años de mi vida, Araceli. Aquí te crié, cuidé de tu padre hasta el último día, y es aquí donde me voy a quedar. Usted no tiene opción, mamá. Ya firmé los papeles y el lunes vienen a recogerla». Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Guillermina. 50 años dedicados a esa familia, y ahora estaba siendo desechada como un mueble viejo. «¿Cómo te atreves?», gritó, levantándose de la silla con una fuerza que no sabía que aún tenía. «Esta es mi casa». «Ya no lo es», berreó Araceli de vuelta. «Ya transferí todo a mi nombre. La casa se va a vender para pagar sus gastos en la residencia». «¿Tú hiciste qué? Usted está enferma, mamá. Ya no puede cuidar de nada. No voy a pasarme el resto de mi vida cuidando a una vieja senil». Las palabras cortaron como navaja. Guillermina sintió el suelo moverse bajo sus pies. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido, le estaba siendo arrebatado por su propia hija. «Araceli, no estoy enferma, solo que... ¡Basta ya!». Araceli se levantó bruscamente, tirando algunos papeles al suelo. «Ya no aguanto más. Todos los días es algo. Todos los días me llamas quejándote, pidiendo ayuda, haciendo drama. Yo tengo mi vida, mis problemas, mis hijos que criar. Nunca te pedí que renunciaras a tu vida por mí». «¿Ah, no? ¿Y quién es la que llama cuando se rompe la llave del agua? ¿Y cuando necesita ir al médico? ¿Y cuando se siente sola y llama 10 veces al día?» Guillermina se quedó callada un momento. Era verdad que dependía de su hija para muchas cosas, pero no era por maldad. Era porque se había dedicado tanto a la familia que nunca había aprendido a cuidar de ciertas partes prácticas de la vida. «Yo puedo aprender, Araceli. Puedo contratar a un cuidador para que me ayude». «¿Con qué dinero, mamá? Su pensión apenas alcanza para pagar las cuentas de la casa, y yo no tengo dinero de sobra para pagar lujos». «¿Lujos? ¿Estás llamando lujo a querer quedarme en mi propia casa?». La discusión fue escalando, con gritos y acusaciones de ambos lados. Guillermina se vio diciendo cosas que nunca había dicho, y Araceli respondiendo con una crueldad que parecía venir de años de resentimiento acumulado. Fue cuando salieron de la casa, aún gritando una a la otra, que el accidente ocurrió. Estaban en la banqueta frente al portón, y Guillermina no notó que los servicios de agua y drenaje habían dejado una alcantarilla abierta tras los trabajos de mantenimiento de la mañana. La señalización estaba mal colocada, casi invisible al atardecer. «No voy a salir de mi casa», gritó Guillermina, dando pasos hacia atrás durante la discusión. «Sí vas a salir. No sirve de nada hacer berrinches de niña», respondió Araceli, moviéndose también sin prestar atención a su alrededor. Lo que pasó después pareció ocurrir en cámara lenta. Araceli hizo un movimiento brusco con las manos, empujando el aire de forma exagerada mientras gritaba. Guillermina, tratando de apartarse,
Pisó en falso y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El grito que soltó resonó por los túneles mientras caía, golpeándose contra las paredes de concreto antes de llegar al fondo lodoso de la red de alcantarillado. El dolor en el tobillo fue inmediato e intenso. Desde arriba, escuchó la voz de Araceli. «Mamá, mamá, ¿está bien?» Guillermina intentó responder, pero su voz salió demasiado débil. Oyó pasos corriendo en la superficie y luego más voces. La gente se estaba juntando, tratando de ayudar. «¿Alguien tiene una cuerda?», gritó alguien. «¿Ya llamaron a los bomberos?», preguntó otra voz. Guillermina intentó levantarse, pero el dolor en el tobillo era insoportable. Estaba mojada, sucia y completamente desorientada. La luz del día que entraba por la alcantarilla era débil y alcanzaba a ver muy poco del entorno a su alrededor. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora siguiendo. «Mamá, aguanta ahí. ¡Ya viene la ayuda!», gritó Araceli desde arriba. Pero conforme pasaban los minutos, Guillermina comenzó a darse cuenta de que el rescate no sería tan sencillo como había imaginado. La alcantarilla era profunda y el acceso a los túneles era complicado. Escuchó conversaciones sobre equipos especiales, sobre la necesidad de llamar a un equipo técnico del gobierno municipal. El agua sucia del drenaje tenía un olor fuerte, y Guillermina sintió asco al notar que estaba sentada en lodo, que ni quería imaginar de qué estaba compuesto. Su ropa estaba completamente empapada y empezaba a sentir frío. «Araceli», intentó gritar, pero su voz no tenía suficiente fuerza para llegar hasta la superficie. Con mucho esfuerzo, logró arrastrarse hasta una parte un poco más alta del túnel, donde había menos agua. Fue entonces cuando su mano tocó algo extraño en la pared de concreto. Parecía haber una abertura, como si parte de la pared se hubiera derrumbado. Curiosa y sin tener mucho que hacer mientras esperaba ayuda, Guillermina palpó la abertura con cuidado. Sus manos encontraron lo que parecía ser un espacio vacío detrás de la pared. Intentó meter el brazo en la abertura y sintió que sus dedos tocaban algo metálico. Con dificultad, logró jalar el objeto. Era pesado y frío, y cuando lo acercó a su rostro, con la poca luz que había, vio que brillaba de manera diferente. Parecía ¿dorado? Guillermina frotó el objeto contra su blusa mojada, tratando de quitarle la suciedad. Cuanto más lo limpiaba, más convencida quedaba de que era oro de verdad. Era una moneda, muy antigua por lo que alcanzaba a ver, con símbolos que no reconocía. Emocionada por el hallazgo, metió la mano otra vez en la abertura y encontró más monedas. Eran varias, todas parecidas, pesadas y frías. Guardó algunas en la blusa, atando la tela para hacer un atadito improvisado. Desde arriba seguía oyendo voces, pero ahora parecían más lejanas. Alguien estaba explicando que el rescate sería más complicado de lo que habían imaginado, que necesitarían equipos especiales que solo llegarían al día siguiente. «¿Cómo que solo hasta mañana?», oyó la voz exaltada de Araceli. «Mi mamá está ahí abajo». «Señora, entendemos su preocupación, pero es cuestión de seguridad. El túnel podría derrumbarse si intentamos un rescate sin el equipo adecuado. Ella está en un lugar relativamente seguro, y mañana temprano estaremos aquí con todo lo que necesitamos». Guillermina sintió un nudo en el pecho. Tendría que pasar toda la noche ahí abajo, sola, en la oscuridad y el frío. Pero al mismo tiempo, había algo casi poético en esa situación. La habían literalmente tirado bajo tierra por su propia hija y ahora había encontrado un tesoro. ¿Sería una señal? ¿Estaría el universo tratando de decirle algo? Durante las horas que siguieron, Guillermina exploró lo que pudo del túnel en el que estaba. Era antiguo, claramente construido décadas antes de los sistemas modernos de drenaje. Las paredes tenían ladrillos expuestos en algunas partes, y se dio cuenta de que aquel no era un túnel cualquiera. Buscando más monedas, encontró pedazos de madera podrida, restos de lo que parecían ser muebles antiguos,
e incluso papeles empapados que estaban completamente ilegibles. Era como si alguien hubiera escondido cosas allí hace mucho tiempo. La noche fue larga y terrible. Guillermina no pudo dormir, tanto por el dolor en el tobillo como por el frío y la incomodidad. Se quedó pensando en todo lo que había sucedido, en la discusión con Araceli, en las palabras crueles que se habían dicho, pero también se quedó pensando en las monedas. Si fueran de oro verdadero, como sospechaba, podrían valer mucho dinero, quizás lo suficiente para cambiar su situación por completo. Cuando amaneció, escuchó movimiento allá arriba, voces nuevas, equipos siendo montados, y finalmente la voz de un bombero llamándola. «Señora Guillermina, ¿puede oírme?» «Estoy aquí», gritó con toda la fuerza que pudo juntar. El rescate tomó aún algunas horas. Bajaron equipos, montaron un sistema de poleas y finalmente lograron traerla de vuelta a la superficie. Guillermina estaba irreconocible, cubierta de lodo y suciedad, pero viva y, extrañamente, decidida. Araceli estaba esperando, con los ojos rojos de quien había llorado. «Mamá, lo siento, no quise. Fue un accidente». «Lo sé, hija», respondió Guillermina abrazando a su hija a pesar de toda la mugre. «Lo sé». Pero en el fondo de su corazón, Guillermina no estaba segura de si realmente había sido un accidente. Las palabras duras que Araceli había dicho aún resonaban en sus oídos, y ahora tenía algo que su hija no sabía que existía. En el hospital, mientras atendían su tobillo torcido y algunos rasguños, Guillermina escondió cuidadosamente las monedas que había encontrado. Nadie sabía que tenía algo, y quería mantenerlo en secreto hasta descubrir exactamente qué había encontrado. El médico dijo que necesitaría estar en observación unos días, pero que no había nada grave. Araceli se quedó al lado de la cama, claramente sintiéndose culpable por lo que había pasado. «Mamá, sobre aquella conversación de ayer, tal vez fui muy apresurada. Quizás podamos encontrar otra solución». «¿Qué tipo de solución?» «No sé. Tal vez un cuidador que pase el día con usted, o quizás pueda ir más seguido a la casa». Guillermina miró a su hija con una mezcla de cariño y desconfianza. Era bueno escuchar que Araceli estaba reconsiderando, pero sabía que cuando la culpa pasara, probablemente volverían al mismo problema. «Hablemos de esto cuando salga de aquí», dijo Guillermina. «Por ahora solo quiero descansar». Esa noche, sola en el cuarto del hospital, Guillermina examinó mejor las monedas que había encontrado. Eran 4 en total, todas muy pesadas y con inscripciones que no lograba descifrar completamente. Una de ellas tenía una fecha que parecía ser 1876, pero estaba difícil de leer. Recordó un programa de televisión que a veces veía sobre antigüedades y objetos raros. Personas llevaban cosas viejas para que especialistas las evaluaran, y a veces descubrían que tenían verdaderas fortunas escondidas en casa. ¿Sería que sus monedas eran valiosas? Y si lo fueran, ¿cuánto podrían valer? A la mañana siguiente, cuando la enfermera trajo el desayuno, Guillermina pidió que sintonizaran el canal que pasaba el programa de antigüedades. Por suerte, era justo la hora en que estaba pasando. En el programa, un hombre había llevado monedas muy parecidas a las que ella encontró. El especialista explicó que eran monedas de oro de un periodo específico de la historia de México y que cada una podría valer miles de pesos, dependiendo del estado de conservación. Guillermina casi se atragantó con el café. ¿Miles de pesos? Y ella tenía 4 monedas. Pasó el resto del día pensando en qué hacer con esa información. No podía simplemente aparecer con las monedas sin explicar dónde las había encontrado. Y si contaba la verdad, tal vez otras personas quisieran explorar el túnel donde ella estuvo. Pero había algo aún más preocupante. Si las monedas estaban allí, quizá hubiera muchas más cosas escondidas en ese lugar. Tal vez ella solo había encontrado una pequeña parte de un tesoro más grande. Cuando le dieron el alta al tercer día, Guillermina estaba decidida a volver al lugar donde había caído. Pero no sería fácil. La alcantarilla había sido cerrada de nuevo y habría personas vigilando el área. Araceli la llevó de regreso a casa y se quedó por algunas horas
acomodando las cosas y preparando comida. Mamá, estaba pensando, ¿qué tal si traigo a los niños para comer el domingo? Hace tiempo que no hacemos eso. Sería genial, hija, respondió Guillermina, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando Araceli finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, Guillermina se quedó sola con sus planes. Esperó hasta la madrugada y, ignorando el dolor en el tobillo, se vistió con ropa oscura y salió de casa. La alcantarilla quedaba a solo 2 cuadras de distancia, en una calle que durante el día tenía movimiento, pero de noche estaba completamente desierta. Cuando llegó al lugar, vio que habían colocado una tapa de hierro pesada sobre la abertura. Guillermina miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola. Con mucho esfuerzo, logró mover la tapa lo suficiente para crear una abertura por donde pudiera pasar. Antes de bajar, amarró una cuerda que había traído de casa a un poste cercano. Bajar fue más difícil la segunda vez, porque ahora sabía lo que estaba haciendo y tenía más miedo. Pero la posibilidad de encontrar más tesoros le dio valor para continuar. En el fondo del túnel usó una linterna pequeña que había traído para explorar mejor el área. Fue entonces cuando descubrió que la abertura en la pared era mucho más grande de lo que había percibido la primera vez. Gateando por el agujero, Guillermina encontró una cavidad que parecía haber sido excavada a propósito. Y dentro, protegidas por un trapo encerado viejo, había más monedas, muchas más. También había otros objetos, joyas, relojes antiguos e incluso algunos papeles que, aunque dañados por el tiempo, aún tenían parte del texto legible. Parecían ser documentos de propiedad, recibos y cartas personales. Guillermina llenó una bolsa con todo lo que pudo cargar y subió de regreso a la superficie. Su corazón latía tan fuerte que tuvo miedo de desmayarse. Llevaba una fortuna y nadie lo sabía. De vuelta en casa, esparció todo sobre la mesa de la cocina y trató de organizar lo que había encontrado. Las monedas eran muchas, todos los relojes parecían ser antiguos y caros, y las joyas, aunque sucias y manchadas por el tiempo, claramente tenían valor. En los papeles legibles logró leer el nombre Esteban Olvera Beltrán varias veces y una fecha que parecía ser de 1953. También había referencias a una hacienda de la familia y algo sobre tiempos difíciles y protección del patrimonio. Guillermina comenzó a entender lo que había encontrado. Alguien décadas atrás había escondido los bienes de la familia en ese túnel, probablemente durante algún periodo de inestabilidad o dificultad financiera, y nunca había vuelto a buscarlos. Ahora estaba frente a un dilema moral. Aquellas cosas técnicamente no eran suyas. Le pertenecían a una familia que quizá ni siquiera sabía que aún existían, pero al mismo tiempo estaban abandonadas hacía más de 50 años, y ella las había encontrado por casualidad, después de haber sido literalmente arrojada allí. Pasó los días siguientes investigando discretamente sobre la familia Beltrán y sobre la historia de la colonia. En la biblioteca pública municipal descubrió que realmente había existido una familia rica con ese nombre en la región, pero que se había mudado a otro estado en la década de 1950, después de problemas financieros. A bibliotecaria, una señora llamada Yolanda, notó el interés de Guillermina en los registros históricos locales. ¿Está investigando historia familiar?, preguntó Yolanda. Algo así, respondió Guillermina sin entrar en detalles. Es fascinante cómo algunas familias simplemente desaparecieron de la región sin dejar rastro. Los Beltrán, por ejemplo, eran dueños de la mitad de las tierras por aquí. De repente, vendieron todo a toda prisa y desaparecieron. ¿Sabe lo que pasó? Problemas con acreedores, según se comenta. El patriarca había hecho algunas malas inversiones y cuando los bancos vinieron a cobrar, lo perdieron todo. Dicen que huyeron durante la madrugada. Guillermina sintió un alivio extraño. Si la familia había huido por problemas de deudas, significaba que aquellos bienes probablemente estaban perdidos de todas formas. Quizás solo estaba poniendo aquel tesoro de vuelta en circulación, pero aún quedaba el problema práctico de cómo convertir aquellos objetos en dinero sin levantar sospechas. Querido oyente, si te está gustando la historia,
Aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue entonces cuando recordó a su vecino, don Faustino, que trabajaba con objetos antiguos. Tenía una pequeña tienda en el centro histórico donde compraba y vendía muebles, joyas y otras antigüedades. Al día siguiente, Guillermina apartó solo 2 monedas y un reloj, y fue a la tienda de don Faustino. Quería tantear el terreno antes de comprometerse con algo más grande. Don Faustino, buenas tardes. Quería que le echara un vistazo a unas cosas que encontré en mi casa. Eran de mi madre, que falleció hace años, y nunca supe si tenían algún valor. Don Faustino, un hombre de unos 60 años, tomó una lupa y examinó cuidadosamente los objetos. Doña Guillermina, ¿tiene idea de lo que trae aquí?, preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Son valiosos? Valiosos es poco. Estas monedas son de oro puro, de una serie muy rara, y este reloj es una marca suiza que ya no existe. Solo esto vale, bueno, vale mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero, don Faustino? Mire, tendría que investigar mejor para darle un valor exacto, pero solo estas 2 monedas deben valer unos 15,000 pesos cada una, y el reloj puede llegar a los 20,000 si está funcionando. Guillermina tuvo que sostenerse de la mesa para no caerse. Eran solo 3 artículos y ya sumaban más de 50,000 pesos, y ella tenía mucho, mucho más en casa. ¿Le gustaría vender? Aún no lo he decidido, don Faustino. Quiero pensarlo un poco más, pero gracias por la evaluación. Al salir de la tienda, Guillermina estaba completamente aturdida. Tenía una fortuna escondida en casa y nadie lo sabía. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente independiente. Pero cuando llegó a casa, encontró a Araceli esperando en la sala, con una expresión preocupada. «Mamá, ¿dónde estaba? Llegué aquí y no había nadie. Me preocupé. Salí a resolver unas cosas, hija. No sabía que ibas a venir hoy». «¿Qué cosas? Apenas puede caminar bien con ese tobillo». Guillermina se dio cuenta de que tendría que ser más cuidadosa. Araceli claramente sospechaba, probablemente aún sintiéndose culpable por el accidente y queriendo vigilar de cerca. Fui a la biblioteca a investigar unas recetas y después pasé a la farmacia. Pudo haberme llamado. Le habría traído lo que necesitara. Araceli, necesito salir de casa a veces. No puedo estar encerrada aquí como una prisionera. La hija suspiró claramente exasperada. No es eso, mamá. Es que después de lo que pasó, de lo que tú hiciste pasar, ¿quieres decir? Las palabras salieron antes de que Guillermina pudiera controlarse. Araceli palideció. Mamá, ya me disculpé 1000 veces. Fue un accidente. Fue porque yo recuerdo que gritaste que ya no soportabas cuidarme. Estaba nerviosa, dije cosas que no debía, pero yo nunca la empujaría a propósito. Guillermina miró a los ojos de su hija y vio algo que la dejó inquieta. No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Araceli probablemente no había planeado empujarla, pero en el momento de enojo, quizás no le importó mucho lo que pasaría. Está bien, Araceli, olvidemos esto, pero necesito mi independencia. No puedo vivir siendo vigilada todo el tiempo. No la estoy vigilando, mamá. La estoy cuidando. Es lo mismo desde mi punto de vista. La hija se quedó en casa por 1 hora más, arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas y haciendo preguntas sobre la rutina de Guillermina. Era claro que buscaba señales de que su madre no podía cuidarse sola. Cuando Araceli finalmente se fue, Guillermina se encerró en el cuarto y tomó una de las cartas que había encontrado en el túnel. Con paciencia, logró descifrar parte del texto. Esteban, las cosas se están poniendo difíciles aquí. Los acreedores amenazan con quitarnos todo. Ya escondí lo que pude en el lugar que acordamos. Si algo nos pasa, al menos las próximas generaciones tendrán algo. La carta estaba firmada por alguien llamado Beatriz y fechada en septiembre de 1953. Guillermina entendió que esa familia realmente había enfrentado dificultades serias y que alguien había tenido la previsión de esconder parte de los bienes para protección. El problema es que, al parecer,
Nunca pudieron regresar para recuperarlos. Decidió hacer una investigación más profunda en la biblioteca pública municipal. Al día siguiente, volvió allá y pidió ayuda de Yolanda para encontrar más información sobre la familia Beltrán. Doña Guillermina, ¿puedo preguntarle por qué está tan interesada en esta familia en especial? Guillermina dudó un momento. Yolanda parecía una persona confiable y quizás necesitaba una aliada para lidiar con toda esa situación. Yolanda, si le cuento algo, promete guardar el secreto. Claro, puede hablar. Cuando me caí en esa alcantarilla la semana pasada, encontré algunas cosas que pertenecían a esta familia, cosas que estuvieron escondidas durante décadas. ¿Qué tipo de cosas? Objetos de valor, mucho valor. Yolanda abrió mucho los ojos. ¿Me está hablando de un tesoro? Es una forma de decirlo. Dios mío, doña Guillermina, eso lo cambia todo, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, a usted la estaban prácticamente obligando a salir de su casa, y ahora encuentra algo que puede resolver todos sus problemas económicos. Es casi como un milagro. Guillermina no lo había pensado así, pero era verdad. La habían tirado literalmente a la basura por su propia hija, y había encontrado algo que podría darle independencia completa. Yolanda, ¿cree que estoy haciendo algo malo al quedarme con estas cosas? Doña Guillermina, esa familia lo abandonó todo y desapareció hace más de 50 años. Si hubieran querido recuperar los bienes, habrían vuelto a buscarlos. El hecho de que usted los haya encontrado por casualidad, después de todo lo que pasó, me parece una señal de que estaba destinado a ser así. ¿De verdad lo cree? Lo creo. Y más que eso, creo que usted merece esta oportunidad. Después de toda una vida cuidando de su familia, de repente se ve tratada como una carga. Ahora tiene la oportunidad de mostrar que todavía puede cuidarse sola. La conversación con Yolanda le dio una nueva perspectiva a Guillermina. Empezó a ver el hallazgo no como algo que estaba robando, sino como una oportunidad que la vida le había dado para empezar de nuevo. En los días siguientes, volvió al túnel 2 veces más, siempre durante la madrugada. Había muchas más cosas escondidas de lo que había imaginado inicialmente. Además de las monedas y joyas, encontró documentos que mostraban que la familia Beltrán había sido aún más rica de lo que pensaba. Había escrituras de propiedades, acciones de empresas que ya ni existían, e incluso algunos lingotes de oro pequeños, envueltos cuidadosamente en tela encerada. Guillermina calculó que, en total, había encontrado el equivalente a por lo menos 500,000 pesos en valores actuales. Era una fortuna que cambiaría completamente su vida, pero también trajo nuevos problemas. ¿Cómo explicaría su repentina independencia financiera? ¿Cómo vendería los objetos sin levantar sospechas? Y principalmente, ¿cómo lidiaría con Araceli, que seguramente notaría cambios en el nivel de vida de su madre? El primer paso fue hablar nuevamente con don Faustino. Esta vez llevó más objetos y fue directa al asunto. Don Faustino, tengo una propuesta para usted. Tengo muchas más cosas como las que le traje el otro día, pero necesito venderlas con discreción. Doña Guillermina, ¿puedo preguntarle de dónde salieron tantas antigüedades? Guillermina había preparado una historia. Eran de mi tía Inés, que vivía en provincia. Falleció recientemente y me dejó todo, pero mi hija no lo sabe, y prefiero mantenerlo así por ahora. Son asuntos de familia, usted entiende. Don Faustino asintió con la cabeza. Lidiaba con familias complicadas desde hacía años y sabía que no siempre era sencillo manejar herencias y parientes. Puedo hacer negocio con usted, doña Guillermina, pero tendría que ser poco a poco para no llamar la atención, y yo me quedaría con un porcentaje por la intermediación. ¿Cuánto sería ese porcentaje? 20%. Es el estándar del mercado. Guillermina aceptó. Incluso perdiendo el 20%, todavía se quedaría con una cantidad suficiente para cambiar su vida por completo. Durante las semanas siguientes se desarrolló una rutina. Guillermina llevaba algunos objetos por vez a don Faustino, quien los vendía a coleccionistas y otros comerciantes de antigüedades.
El dinero se iba depositando en una cuenta nueva que ella abrió en otro banco, lejos de donde Araceli pudiera descubrirla, pero la hija se estaba volviendo cada vez más desconfiada. Guillermina había comprado ropas ligeramente mejores, estaba comiendo mejor y parecía más segura e independiente. «Mamá, usted anda diferente», dijo Araceli durante una visita. «¿Diferente cómo?» «Más, no sé, más animada». «¿Y estas ropas nuevas de dónde salieron?» «Encontré unas buenas ofertas en la tienda del centro histórico». «¿Con qué dinero, mamá? Su pensión apenas cubre los gastos». «Ahorré un poco en los últimos meses». Araceli no pareció convencida, pero no insistió en el asunto, al menos por ese momento. El problema es que empezó a visitar con más frecuencia, siempre con excusas para echar un vistazo a la casa y a las cosas de su madre. Guillermina se dio cuenta de que estaba siendo investigada. Fue entonces cuando decidió acelerar sus planes. Con el dinero que ya había acumulado, podía empezar a pensar en alternativas más concretas para su situación. Lo primero que hizo fue buscar un abogado para entender mejor sus derechos con respecto a la casa. Descubrió que Araceli había usado un documento de poder que Guillermina había firmado años atrás, cuando su esposo estaba enfermo, para transferir la propiedad. «Doña Guillermina, esta transferencia puede ser impugnada legalmente», explicó el abogado, el lic. Mateo. «Usted firmó este poder en circunstancias específicas y fue usado para fines diferentes. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa?» «Es posible, pero sería un proceso largo y costoso, y usted tendría que probar que fue coaccionada o engañada. ¿Y si no quiero pelearme con mi hija? ¿Qué otras opciones tengo? Usted podría comprar una propiedad nueva. Con independencia financiera, no necesitaría depender de nadie». La idea de comprar una casa propia, lejos de todo ese lío familiar, empezó a tomar forma en la mente de Guillermina. Comenzó a buscar departamentos pequeños en otras zonas de la ciudad. Fue durante una de esas visitas que conoció a doña Socorro, una señora viuda de 75 años, que estaba vendiendo su departamento para mudarse cerca de sus hijos. «¿Por qué se muda, doña Socorro?» «Ah, hija mía, es que mis hijos creen que ya no puedo vivir sola. Quieren que me vaya cerca de ellos a un conjunto habitacional para personas mayores. ¿Y usted quiere ir?» «Para ser honesta, no mucho. Me gusta mi independencia, pero insisten tanto que terminé aceptando». Guillermina vio una oportunidad. «Doña Socorro, ¿qué tal si usted no vende el departamento, sino que me lo alquila a mí? Así usted conserva la propiedad, tiene un ingreso extra, y si algún día quiere regresar, puede». «Interesante. ¿Pero usted puede pagar la renta?» «Sí puedo, y puedo pagar por adelantado si usted prefiere». El acuerdo se cerró rápido. Guillermina pagó 6 meses de renta por adelantado y más un depósito de garantía, todo con el dinero que venía recibiendo de la venta de las antigüedades. El departamento era pequeño pero cómodo, en una colonia tranquila y bien servida de transporte público. Tenía 2 recámaras, una sala, cocina y área de servicio. Era perfecto para una persona sola que quería recomenzar su vida. Pero aún quedaba el problema de cómo salir de la casa actual sin generar una guerra con Araceli. Guillermina decidió que sería gradual. Empezó llevando algo de ropa y objetos personales al departamento nuevo, siempre cuando la hija no estaba cerca. También continuó sus visitas nocturnas al túnel. Había encontrado más cosas, incluyendo una pequeña colección de piedras preciosas que estaban guardadas en una cajita de metal. Aparentemente, la familia Beltrán había sido aún más próspera de lo que los documentos iniciales sugerían. En una de esas visitas, sin embargo, Guillermina se llevó un susto. Cuando estaba subiendo de regreso a la superficie, oyó voces acercándose. Rápidamente cerró la tapa de la alcantarilla y se escondió detrás de unos carros estacionados. Eran 2 hombres, conversando en voz baja. «Estoy seguro de que alguien está metiéndose aquí», dijo uno. «La tapa estaba medio abierta ayer». «Puede ser solo vandalismo», respondió el otro. «Pero vamos a estar pendientes. Si es alguien buscando un lugar para esconderse o usar drogas, tenemos que avisar al gobierno municipal». Guillermina esperó a que se alejaran antes de salir del escondite.
Se dio cuenta de que su actividad nocturna había sido notada y que tendría que ser aún más cuidadosa o parar por completo. Decidió que ya había recuperado suficiente del tesoro. Tenía dinero más que suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, y seguir arriesgándose podría echar todo a perder. La semana siguiente, terminó la mudanza al departamento nuevo. Llevó solo su ropa y objetos personales más importantes, dejando muebles y otros artículos en la casa antigua. Cuando Araceli descubrió que su madre se había mudado, la reacción fue explosiva. «¿Cómo que usted se mudó sin decirme?», gritó por teléfono. «Araceli, soy una persona adulta. Puedo tomar mis propias decisiones». «¿Pero cómo? ¿Con qué dinero? Usted no puede pagar la renta». «Sí puedo. Conseguí un préstamo usando la pensión como garantía». Era mentira, pero Guillermina no podía contar la verdad. «¿Qué locura es esa, mamá? Se va a endeudar y al final va a tener que venir a vivir conmigo de todos modos». «No lo haré, Araceli. Estoy muy bien aquí». «¿Dónde queda ese departamento? Voy para allá ahora mismo». Guillermina dio la dirección, sabiendo que no serviría de nada tratar de esconderlo. Araceli llegó una hora después, claramente furiosa. «Mamá, ¿qué lugar es este? Ni siquiera sabes si la vecindad es segura, si...» «Araceli, basta. El departamento es excelente, la colonia es tranquila, y yo soy feliz aquí». «¿Feliz? Usted está delirando. Esto es todo muy extraño. ¿De dónde salió el dinero para esto? Y no me venga con ese cuento del préstamo, porque sé cuánto gana usted». Guillermina miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. «Araceli, siéntate aquí que vamos a hablar en serio. Estoy escuchando. Tú me empujaste en esa alcantarilla porque dijiste que ya no soportabas cuidarme, ¿recuerdas? Mamá, ya te expliqué que fue un accidente. Déjame terminar. Dijiste que yo era una carga, que estaba estorbando tu vida. Pues bien, ahora ya no estorbo más. Vivo sola, me mantengo sola, y no necesito nada de ti». «Eso es imposible. Usted no tiene suficiente dinero». «Sí tengo. Y si quieres mantener contacto conmigo, vas a tener que aceptar que soy independiente. Si no quieres, problema tuyo. Yo ya te crié, cumplí con mi obligación de madre. Ahora quiero vivir mi vida». Araceli se quedó en silencio por unos minutos, claramente procesando lo que su madre estaba diciendo. «¿De dónde salió ese dinero, mamá? Todo esto es muy sospechoso». «Araceli, hay cosas que no sabes de mí, siempre las ha habido. Tuve una vida antes de que nacieras y tengo una vida que no gira en torno a ti». «¿Qué cosas?» «Eso no es asunto tuyo. Lo que importa es que estoy bien, estoy segura y estoy feliz. Si quieres ser parte de mi vida, serás bienvenida, pero como visita, no como fiscal». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Araceli salió del departamento visiblemente afectada. Guillermina sabía que su hija no se rendiría fácilmente y que probablemente intentaría descubrir el origen del dinero. Pero se sentía más fuerte y segura de lo que se había sentido en años. En los meses siguientes, Guillermina organizó su nueva vida. Compró muebles sencillos pero cómodos, decoró el departamento a su gusto y estableció una rutina que incluía caminatas en el parque, visitas a la biblioteca pública municipal y clases de crochet en un centro comunitario cercano. Yolanda se convirtió en una amiga cercana. Guillermina le contó toda la verdad sobre el tesoro y la bibliotecaria se volvió su confidente y consejera. «Doña Guillermina, usted está irreconocible», dijo Yolanda durante una de sus conversaciones. «Parece 10 años más joven. Es que por primera vez en la vida estoy viviendo para mí misma», respondió Guillermina. «Siempre viví para mi esposo, para mi hija, para la familia. Ahora descubrí que puedo vivir para mí». «¿Y Araceli? ¿Cómo están las cosas con ella?» «Complicadas. No acepta que yo sea independiente. Anda investigando mi vida, haciendo preguntas sobre el dinero. La semana pasada hasta contrató un investigador privado para que me siguiera».
Son investigador, qué absurdo. Sí, me di cuenta porque empezó a aparecer el mismo hombre en varios lugares donde yo iba. Cuando enfrenté a Araceli, ella confesó. ¿Y qué hiciste? Hablé con el investigador directamente. Le expliqué que soy una persona adulta en plena capacidad mental y que no estaba haciendo nada ilegal. Él dejó de seguirme, pero la presión de Araceli siguió aumentando. Aparecía en el departamento sin avisar, hacía preguntas indiscretas a los vecinos e incluso intentó convencer a doña Socorro de que rompiera el contrato de renta. Fue entonces que Guillermina decidió tomar una medida más drástica. Con parte del dinero que aún tenía, compró un departamento pequeño en otra colonia, esta vez a su propio nombre. Sería su plan B, por si la situación con Araceli se volvía insostenible. Pero antes de que pudiera poner el plan en acción, algo inesperado sucedió. Durante una de sus caminatas en el parque, Guillermina fue abordada por un hombre de aspecto descuidado, que claramente vivía en la calle. «Señora, ¿puedo hablar con usted un momentito?» Guillermina se puso a la defensiva, pero el hombre no parecía amenazador. «¿Qué es lo que quieres?» «Es que la vi saliendo de esa alcantarilla varias veces durante la madrugada. Yo vivo por aquí cerca, debajo del puente. Sé que no es asunto mío, pero me dio curiosidad». El corazón de Guillermina se aceleró. Alguien había visto sus visitas nocturnas. «No sé de qué estás hablando. Señora, sin ofender, pero usted no parece del tipo que anda en el drenaje por diversión. Si encontró algo allá abajo, no se lo voy a contar a nadie. Solo quería saber si sobró algo». Guillermina observó al hombre con más atención. Debía tener unos 50 años. Claramente estaba mal alimentado y con ropa sucia, pero sus ojos no tenían la agresividad o malicia que ella esperaría de alguien intentando chantajearla. «¿Sabes cómo te llamas?» «Eusebio, doña. Eusebio Méndez». «Eusebio, ¿qué quieres exactamente?» «Mire, doña, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer la mayoría de los días. Si usted encontró algún tesoro allá abajo, no le estoy pidiendo la mitad ni nada de eso. Solo quería una ayuda para conseguir un cuartito, tal vez un trabajo». Guillermina estudió el rostro de Eusebio. Había algo de honesto en su enfoque, una humildad que la conmovió. «Eusebio, ¿por qué vives en la calle?» «Ah, doña, es una historia larga. Perdí el empleo hace unos años, no pude pagar la renta, la familia me dio la espalda. Una cosa llevó a la otra y terminé en la calle. Ya he intentado recomenzar varias veces, pero es difícil conseguir trabajo sin dirección y conseguir dirección sin trabajo. ¿Tienes algún vicio? ¿Bebes mucho? ¿Usas drogas?» «No, señora. A veces tomo una cervecita cuando consigo dinero, pero nada exagerado. Droga nunca he usado». Guillermina tomó una decisión impulsiva. «Eusebio, voy a hacerte una propuesta. Necesito a alguien para que cuide de un departamento que compré. Sería como un conserje, pero viviendo en el lugar. Tendría salario, tendría donde dormir y tendría una oportunidad de recomenzar. ¿Aceptarías?» «¿Habla en serio, doña?» «Hablo, pero hay una condición. No puedes hablar con nadie sobre haberme visto saliendo de esa alcantarilla. Es un secreto entre nosotros». «Trato hecho, doña. Lo que usted quiera». Guillermina dio la dirección del departamento que había comprado y quedó en encontrarse con Eusebio al día siguiente. Sería una experiencia arriesgada, pero tenía un buen presentimiento sobre aquel hombre. En el siguiente encuentro, Eusebio apareció limpio y con ropa lavada. Guillermina mostró el departamento y explicó cuáles serían sus responsabilidades. «Es pequeño, pero es tuyo», dijo ella. «A cambio, cuidas del edificio, recibes la correspondencia para mí aquí y estás disponible si necesito alguna ayuda. Doña Guillermina, usted es un ángel. Juro que no se va a arrepentir». «Espero que no, Eusebio. Todo mundo merece una segunda oportunidad». El arreglo funcionó mejor de lo que Guillermina esperaba. Eusebio se mostró responsable, cuidadoso con el departamento y profundamente agradecido por la oportunidad. En pocas semanas había conseguido un empleo de medio tiempo en una tienda de materiales de construcción.
Pero la situación con Araceli seguía deteriorándose. La hija había descubierto el segundo departamento y estaba furiosa. «Mamá, ahora son 2 departamentos. ¿De dónde está saliendo tanto dinero?» «Araceli, eso no es asunto tuyo». «Claro que es asunto mío. Usted es mi madre, y si está metida en algo ilegal». «¿Ilegal? ¿Qué ilegal, Araceli?» «No sé, lavado de dinero, receptación, qué sé yo. Las personas mayores son usadas para esas cosas porque nadie sospecha». Guillermina miró a su hija con incredulidad. «¿De verdad crees que tu madre de 72 años está metida en el crimen organizado?» «Ya no sé qué pensar, mamá. Usted era pobre, dependía de mí para todo, y de repente aparece con dinero para comprar departamentos. ¿Y no se te ocurre que tal vez siempre tuve recursos, pero nunca te lo conté?» «¿Qué recursos? Usted siempre se quejaba de que el dinero era poco, porque quería que aprendieras el valor de las cosas. Pero eso no significa que fuera realmente pobre». Era una mentira, pero Guillermina esperaba que fuera convincente. «Entonces, ¿usted me dejó pagar sus cuentas, sus medicinas, sus doctores, sabiendo que tenía dinero guardado?» «Nunca te pedí que pagaras nada, Araceli. Tú asumiste esas responsabilidades porque creíste que yo era incapaz de cuidarme. Eso es deshonesto, mamá. Deshonesto es empujarme a una alcantarilla porque no quieres cuidar a tu propia madre». «Yo no la empujé, señora». «Sí me empujó. Y ahora está enojada porque descubrió que no tiene que preocuparse por mí». La discusión terminó con Araceli saliendo furiosa y prometiendo descubrir la verdad. Guillermina sabía que la situación estaba llegando a un punto insostenible. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que se presentó como abogado. «Doña Guillermina, mi nombre es Lick, Arturo Cárdenas. Represento a su hija, Araceli Beltrán de la Vega. ¿Qué es lo que quiere ahora?» «Su hija está preocupada por su salud mental y financiera. Me pidió que investigara la posibilidad de un proceso de interdicción». Guillermina sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Interdicción?» «Sí. Cuando una persona mayor presenta comportamientos que sugieren incapacidad para administrar sus propios bienes, la familia puede solicitar al Poder Judicial que nombre un curador para cuidar los intereses de esa persona». «Yo no estoy loca». «Nadie está diciendo que usted esté loca, doña Guillermina, pero su hija alega que ha habido cambios repentinos e inexplicables en su patrón de comportamiento y gastos. Esto podría ser señal de demencia o de que alguien se está aprovechando de usted». «¿Quién?» «Personas malintencionadas que se aprovechan de adultos mayores vulnerables. Los convencen para hacer malas inversiones, comprar cosas innecesarias o incluso transferir propiedades». Guillermina se dio cuenta de la gravedad de la situación. Si Araceli lograba demostrar que estaba siendo manipulada o que tenía problemas mentales, perdería toda su independencia. «Lick, Arturo, estoy en plena capacidad mental. Puedo demostrarlo con exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, lo que sea necesario». «Sería interesante, sí, pero también tendría que explicar de dónde salió el dinero para las adquisiciones recientes». «¿Por qué? ¿Es un delito tener dinero?» «No, pero si el dinero vino de una fuente dudosa, o si alguien la está manipulando para hacer gastos, eso podría justificar una tutela temporal». Guillermina pidió tiempo para pensar y hablar con su propio abogado, el Lick. Arturo dejó una tarjeta y dijo que volvería la semana siguiente. Cuando se quedó sola, Guillermina se desesperó. Todo lo que había logrado podría perderse por la desconfianza de su propia hija, y lo peor es que no podía contar la verdad sin incriminarse. Decidió buscar a Lick, Mateo, el abogado que ya había consultado antes. «Lick, Mateo, mi hija quiere interdictarme. ¿Qué puedo hacer?» «Doña Guillermina, usted puede impugnar el proceso, pero tendría que demostrar que está en plena capacidad mental y que el dinero que tiene es legítimo». «¿Y si no puedo comprobar el origen del dinero?» «Ahí se complica. El juez podría entender que realmente hay algo sospechoso ocurriendo». «Pero Lick, Mateo, hipotéticamente hablando, si una persona encontrara un tesoro abandonado hace décadas,
Legalmente ese tesoro sería de ella. Lic. Mateo miró a Guillermina con interés. Es una situación compleja. En teoría, un tesoro encontrado en propiedad pública pertenece al Estado. Pero si hubiera estado abandonado por más de 50 años, sin ningún heredero conocido que lo reclamara, y si se encontrara por casualidad, bueno, sería difícil que alguien lo cuestionara. Entiendo. Doña Guillermina, ¿por casualidad me está diciendo que encontró un tesoro? Guillermina respiró hondo y contó toda la verdad. Lic. Mateo escuchó en silencio, tomando notas. Es una historia increíble, dijo al final. Y técnicamente usted no hizo nada ilegal. El problema es probar todo esto sin incriminarse por invasión de propiedad pública. ¿Qué me aconseja? Vamos a armar una defensa basada en capacidad mental. Haremos todos los exámenes necesarios para demostrar que usted está lúcida. Y en cuanto al dinero, alegaremos que era una herencia que usted había mantenido en secreto por motivos personales. ¿Funcionará? Puede funcionar, especialmente si logramos demostrar que su hija tiene intereses financieros en controlarla. El proceso de interdicción se abrió 2 semanas después. Guillermina tuvo que someterse a varias evaluaciones médicas y psicológicas, todas confirmando que estaba en perfectas condiciones mentales para su edad. Durante el proceso, se descubrió que Araceli tenía deudas significativas de tarjeta de crédito y préstamos. Esto fortaleció el argumento de que podría tener intereses financieros en controlar los bienes de su madre. También se reveló que Araceli había usado el poder notarial de su madre de forma cuestionable, transfiriendo la casa sin el conocimiento completo de Guillermina. Esto perjudicó su credibilidad ante el juez. El proceso duró 4 meses, periodo durante el cual Guillermina vivió en constante ansiedad. Pero al final, el juez decidió que no había elementos suficientes para justificar la interdicción. Araceli se enfureció con la decisión y decidió romper completamente con su madre. Usted ganó esta vez, madre, pero no crea que esto terminó. Voy a descubrir de dónde salió ese dinero y cuando lo descubra se va a arrepentir. Araceli, eres mi hija y te amo, pero no voy a aceptar más faltas de respeto. Si quieres mantener contacto será en mis términos. Si no quieres, pues, la vida sigue. Fue la última conversación que tuvieron por varios meses. Durante ese periodo, Guillermina floreció. Libre de la presión constante de su hija, pudo disfrutar de su nueva independencia financiera. Ayudó a Eusebio a establecerse completamente, incluyendo pagarle un curso profesionalizante. También comenzó a ayudar a otras personas. Conoció señoras en la misma situación en la que ella había estado, presionadas por sus familias, amenazadas de ser internadas contra su voluntad, perdiendo su autonomía. Con eso en mente, Guillermina tuvo una idea. Con parte del dinero del tesoro, creó un pequeño programa informal de ayuda para adultos mayores en situaciones vulnerables. Rentaba departamentos pequeños y baratos y los subarrendaba a personas que necesitaban independencia. Yolanda la ayudó a administrar el proyecto. En 6 meses, estaban ayudando a 12 personas diferentes. Algunos adultos mayores, huyendo de familias controladoras, otros que habían perdido sus casas por problemas financieros. Doña Guillermina, usted creó una red de apoyo increíble, dijo Yolanda durante una de sus reuniones. Estas personas están teniendo una segunda oportunidad en la vida. Eso es exactamente lo que quería Yolanda. Nadie debería ser desechado solo porque está envejeciendo. El proyecto creció orgánicamente. Las personas ayudadas empezaron a indicar a otras que necesitaban ayuda, y en poco tiempo Guillermina estaba coordinando una pequeña comunidad de apoyo mutuo. Eusebio se convirtió en su mano derecha en el proyecto, ayudando con reparaciones en los departamentos, intermediando conversaciones difíciles y usando su experiencia de calle para identificar a personas que realmente necesitaban ayuda. Doña Guillermina, usted me salvó la vida, dijo durante una conversación. Ahora quiero ayudar a salvar la vida de otras personas. Eusebio, no me debes nada. Estás haciendo esto por tus propias cualidades. Sí le debo, doña. Usted me dio una oportunidad cuando yo era solo un mendigo invisible. Ahora sé lo que es tener dignidad de nuevo. Un año después del inicio del proyecto,
Guillermina recibió una visita inesperada. Era Araceli, pero estaba diferente. Parecía más delgada, con ojeras, y su ropa no era de su estilo habitual. «Madre, ¿podemos hablar?» «Claro, hija. Pasa». Araceli se sentó en la sala del departamento y se quedó unos minutos en silencio. «Madre, yo vine a pedir disculpas». «¿Por qué, Araceli?» «Por todo. Por haberte empujado, por haber intentado internarte, por haber cuestionado tu cordura, por haber movido ese proceso ridículo. ¿Qué pasó para que cambiaras de opinión? Yo perdí mi trabajo, madre, y mi esposo me dejó. Descubrió las deudas que estaba escondiendo y no aguantó. Llevó a los niños y se mudó a la casa de su mamá. Guillermina sintió un nudo en el estómago. Por más que estuviera dolida con su hija, verla sufrir todavía le lastimaba. «Lo siento mucho, hija. Me quedé sin dónde vivir, mamá. Tuve que vender todo para pagar a los acreedores. Y en medio de todo esto, empecé a entender cómo se sintió usted cuando amenacé con internarla. ¿Cómo es eso? Mi exmarido y su familia están tratando de probar que soy una madre inadecuada para quedarse con la custodia de los niños. Están alegando que soy irresponsable financieramente, que tengo problemas de conducta. Es casi lo mismo que yo intenté hacer con usted». «¿Y los niños?» «Por ahora están con él. Puedo visitarlos una vez por semana, siempre acompañada. Es como si fuera una criminal». Guillermina miró a su hija y vio, tal vez por primera vez, a una persona vulnerable y asustada en lugar de la mujer controladora que había conocido en los últimos años. «Araceli, ¿estás trabajando?» «Estoy buscando, pero no es fácil. El mercado está difícil, y cuando se enteran de mi situación financiera...» «¿Dónde estás viviendo?» «En una casa de huéspedes en el centro histórico. No es un lugar muy bueno». Guillermina pensó por unos minutos. Parte de ella quería ayudar a su hija de inmediato. Otra parte estaba cautelosa, recordando todos los problemas que habían pasado. «Araceli, puedo ayudarte, pero con condiciones». «¿Qué condiciones?» «Primero tienes que aceptar que soy independiente y capaz de cuidar de mi propia vida. Nada de intentar controlarme o cuestionar mis decisiones». «Acepto». «Segundo, tienes que hacer terapia para entender por qué te volviste tan controladora y agresiva». «Acepto». «Tercero, si algún día descubres de dónde vino mi dinero, tienes que prometer que no vas a intentar perjudicarme por eso». «Mamá, ya ni siquiera quiero saber de dónde vino su dinero. Aprendí que cada persona tiene derecho a sus secretos». Guillermina le ofreció a Araceli quedarse temporalmente en el departamento donde vivía Eusebio, en una especie de casa de huéspedes familiar hasta que se estabilizara. Eusebio, que se había vuelto casi un hijo para Guillermina, aceptó compartir el espacio sin problemas. «Su hija necesita ayuda, doña Guillermina. Todo mundo merece una segunda oportunidad», dijo él. En los meses siguientes, Araceli consiguió un empleo en una empresa de contabilidad y comenzó a reconstruir su vida. La convivencia con personas que lo habían perdido todo y estaban comenzando de nuevo la hizo valorar más las oportunidades que tenía. También empezó a ayudar en el proyecto de Guillermina, usando sus conocimientos administrativos para organizar mejor las finanzas y los contratos. «Mamá, lo que usted está haciendo aquí es increíble», le dijo un día. «Ayudar a personas que están en la misma situación en la que yo estaba es muy noble. No es nobleza, Araceli, es humanidad. Es recordar que todos podemos necesitar una segunda oportunidad algún día». La relación entre madre e hija se fue reconstruyendo lentamente, basada ahora en respeto mutuo en lugar de dependencia. Araceli aprendió a valorar la independencia de su madre, y Guillermina aprendió a perdonar los errores de su hija. Un día, Araceli recuperó la custodia compartida de sus hijos. Fue un momento muy emotivo para toda la familia. «Abue Guillermina, ¿nos puede llevar a conocer dónde vive usted?», preguntó el nieto más pequeño. «Claro, mi amor. La abuela tiene muchas cosas interesantes que mostrarles». Guillermina llevó a sus nietos a conocer algunos de los departamentos del proyecto. Los presentó con Eusebio y otras personas que formaban parte de la comunidad.
Los niños quedaron fascinados con las historias de nuevos comienzos y superación. «Abue, usted es como una superhéroe», dijo la nieta mayor. «¿Por qué piensas eso, querida? Porque usted ayuda a personas que perdieron todo a tener una casa nueva. Es como darles superpoderes». Guillermina sonrió. Nunca se había visto a sí misma como una heroína, pero tal vez eso era justo lo que estaba haciendo, darle superpoderes a personas que la sociedad había desechado. Esa noche, sola en su departamento, Guillermina reflexionó sobre todo lo que había ocurrido en poco más de 2 años. La habían empujado literalmente al fondo del pozo por su propia hija, pero había encontrado allí no solo un tesoro material, sino una nueva forma de vivir. Había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la independencia no tiene edad, y que a veces los momentos más difíciles de la vida pueden transformarse en las mayores oportunidades. Tomó una de las últimas monedas de oro que aún guardaba como recuerdo y la sostuvo contra la luz. Brillaba tanto como el primer día en que la había encontrado en el lodo del drenaje. Pero ahora sabía que el verdadero tesoro no estaba en las monedas. Estaba en la libertad de ser quien realmente era, en la posibilidad de ayudar a otras personas y en el descubrimiento de que la vida puede tener nuevos capítulos incluso cuando parece que la historia ya terminó. Guillermina Beltrán, a los 74 años, había encontrado su verdadera riqueza, y no estaba guardada en ninguna caja fuerte. Estaba esparcida en cada vida que logró tocar, en cada persona a la que ayudó a reiniciar, en cada segunda oportunidad que ofreció a alguien que había sido desechado. El tesoro del túnel había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro era la vida que había construido después de descubrir que valía mucho más de lo que cualquier persona imaginaba. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la historia de doña Guillermina? ¿Crees que hizo lo correcto al guardar el tesoro que encontró? Cuéntanos en los comentarios si harías lo mismo en su lugar. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.